Bienvenidos a Galería VIP. Hoy vamos a colocar en el centro del debate el teatro en México y para eso está con nosotros Enrique Singer para contarnos la experiencia a través de la UNAM. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Para empezar, tienen un ejercicio muy interesante en época electoral donde puede interactuar el público con el actor, el escenario, el tema. ¿Cómo llegaron a esta presentación? Bueno, yo creo que uno de las cualidades que tiene el teatro universitario es buscar nuevos lenguajes y buscar nuevas formas de hacer teatro. Este en particular es un experimento teatral con un grupo que ya tiene una tradición en cuanto a la búsqueda de nuevas formas de hacer teatro que se llama Teatro Ojo, que lo dirige Héctor Burges. Él es un artista teatral, para decirle de alguna manera. Es un artista que incluso ha ganado premios internacionales de instalaciones y de nuevas formas de hacer teatro, el cual estamos explorando en el Museo de Arte Contemporáneo, que creo que es un lugar perfecto, un tipo de lenguaje teatral que deje de ser esto que nosotros conocemos como teatro y se transporte a otro lugar. No sabemos muy bien a dónde. Es una búsqueda artística. El tema que gira alrededor de esta presentación son las elecciones. Es decir, que está tratando de intervenir en la realidad. Es un teatro que interviene en la realidad y que participa de la realidad. Lo que hicimos fue invitar a un grupo de gente normal, no actores, sino gente civiles, para decirlo de alguna manera, que les interesara participar en un experimento de este tipo. Invitamos de 80 personas, se seleccionaron 20. Ajá. Esas 20 personas... ¿Cómo las seleccionan? A través de nuestro grupo de entusiastas de Teatro UNAM, que es un club de amigos, digamos. A ver, hagamos ahí paréntesis. Pausa. A todos los que quieran entrar a este tipo de intervenciones culturales, nos metemos a la página www.teatro.unam.mx. Ajá, y de ahí buscamos el grupo de los entusiastas. Exacto, nos inscribimos, ese grupo de entusiastas, y se reciben muchos tipos de actividades y de promociones. Ahora, cuando viene una convocatoria de este tipo, hay que volver a hacer esta solicitud, inscripción para participar. Ajá, es un tipo de actividad. Entonces, bueno, se hace una convocatoria, se inscriben, y en este caso participaron en una especie de audición. Ajá. Para esto que fueron electores. La audición consistió en saber en que nos dijeran por qué partido iban a votar y contar alguna historia interesante que tuvieran que participarnos, digamos. Uh-huh. Se escogieron de estos 80 personas que se inscribieron, escogimos 20 de distintos partidos. Exacto. Y entraron al experimento teatral que fue en Electores 2012, el cual se presenta un miércoles sí y un miércoles no en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que está en el Centro Cultural Universitario, que yo creo que es de los museos más apasionantes que hay en la Ciudad de México. ¿Y cómo es ese ejercicio? ¿Ellos tienen un diálogo, un discurso, o es más bien ocurrencia, o conforme lo que vaya reaccionando el público? ¿Cómo es? El director, Héctor Burges, va preparando cada miércoles un evento distinto. Entonces, por ejemplo, el primer día, que fue hace un mes más o menos, se presentaron todos. Después intervienen algunos nada más en donde cuentan algunas anécdotas mientras vamos viendo la historia de las elecciones que están sucediendo a tiempo en videos real. En tiempo real, videos, entrevistas, lo que está ocurriendo, como un marco referencial de estos electores que van cambiando también su punto de vista y sus gustos electorales van cambiando. Algunos cambian de partido, otros se quedan ahí. Es muy interesante ver cómo se va transformando a la vuelta de las semanas el gusto electoral, cómo va mudando, digamos. Después del debate, ¿hubo mudanza? Lo vamos a ver hasta el próximo miércoles, porque el miércoles anterior al debate hubo, después un miércoles no, y ahora hasta el siguiente miércoles va a haber, y vamos a ver si hubo alguna mudanza o qué opinan. Y no nada más son opiniones políticas, hablan de su vida, se pasan videos sobre su vida, sobre su familia. Entonces, lo interesante del asunto es como una especie de teatralización de la realidad, en donde el espectador ve cómo la realidad está moviéndose y saliéndose un poco del contexto de las elecciones como algo que estamos viviendo tan vital, y se vuelve una especie de museo o de espectáculo teatral, yo diría, en donde pues vemos en el microcosmos del ser humano y en el macrocosmos de las elecciones cómo se van transformando las cosas. Y en algunos
momentos también interviene el público y también es parte del propio espectáculo. Es un experimento teatral en el sentido más puro de la palabra, con sus hallazgos y también con sus fallas. Es decir, juega todo. Yo Soy 132 también tiene un lugar en escena. Supongo. Se invitó, por ejemplo, un miércoles se invitó a participantes, a muchachos de la Ibero, y participaron junto con los entusiastas y con... gente de la Ibero en el Teatro de la UNAM, que también ha de haber sido muy rico, ¿no? Sí, sí. Muy plural, diverso. Sí, sí. Ahora, no tiene un fin político. Ajá. Es decir, no está defendiendo ningún partido, ni siquiera es un debate político. ¿Y hay interés en los jóvenes, más allá de si son universitarios o tienen una tendencia política, algún interés particular? ¿Se ha visto más reacción, más interés del público en general por atender este tipo de nuevas propuestas? Sí, eso es algo que la universidad tiene ya como una larguísima tradición. Lo que hace el teatro universitario, entre otras, pero es muy importante, es eso, buscar nuevas formas para hacer teatro. Y eso siempre de alguna manera ha llamado el interés del público, no necesariamente joven, o si lo quieres, joven por adentro y por afuera, que quieren encontrar frescura en las artes escénicas y que entonces van a la universidad, porque pues ese es el lugar natural para encontrarlo, ¿no? Entonces siempre hay mucha respuesta. Y también interesante el hecho de que no sea un experimento de evangelización política como en la antigüedad, para decirles tienen que votar por tal partido o fijar un punto de vista muy universitario independientemente de cuál sea la casa, ¿no? Es muy interesante porque lo que se ve es cómo pensamos a partir de ese microcosmos, cómo pensamos todo. Por ejemplo, alguien que habla del PRI y habla de cosas que no le gustan, que sí le gustan, y al final acaba diciendo, ay, por cierto, yo voy a votar por el PRI. Entonces, es como, claro, es que así somos, contradictorios, y que finalmente en el interior de cada uno de nosotros simplemente hay una persona y que todos somos iguales por el partido por el que votemos. ¿Se puede llegar a salir de control la situación? No hablo de golpes, pero que a lo mejor alguien desate tanta euforia por sus posturas que lo abuchen, le aplaudan, etcétera. Hasta ahora no. Hasta ahora en realidad ha sido muy respetuoso e incluso se ha logrado entre este club de entusiastas, se ha logrado una gran armonía, pese a que tienen distintos partidos por cuáles votar. Y también colorido, el hecho de que muchos actores frustrados o aspirantes puedan ocupar un lugar en el escenario. Ajá. Hay mucha gente, más que actores frustrados, yo diría gente que quiere o que quiso y que le gustaría participar de la escena. Es decir, la frustración es algo muy negativo, pero el deseo de estar en el escenario se puede satisfacer a cualquier edad y en cualquier momento. Oye, a mí me inscribes en la que viene. Perfecto. Yo pues, quiero ahí un cachito. ¿Estás? Y también hay otras obras, para empezar el Maracanazo. Ajá. Maracanazo es una obra que está en el Juan Ruiz de Alarcón, es una obra de un autor mexicano-chileno, Anaya, es una obra muy linda que trata sobre el tema del fútbol, lo que sucedió en Maracaná, en el campeonato mundial que perdió Brasil, fue el Maracanazo, y junto con la tragedia griega, porque fue una tragedia épica, imagínate. Entonces, se están festejando los 50 años del CUT, del Centro Universitario de Teatro. El CUT mandó a hacer esta obra, Mario Espinosa, que es el director, mandó a hacer esta obra, él la dirigió con la última generación de estudiantes del CUT y se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en una muy breve temporada que termina a finales de junio. Las relaciones sexuales también como que atraen siempre la mirada de cualquier goloso, lujurioso, pero vista desde otro punto, ¿no? En realidad no hay tanta lujuria, es un juego con el título. Las relaciones sexuales de Shakespeare y Marlowe, así se llama, que es una obra de una autora mexicana muy exitosa, Jimena Escalante, que dirige Mauricio García Lozano, que se presenta en el Teatro Sor Juana Inés, que está ahí en el Centro Cultural Universitario, y es una fantasía en torno a la creación dramática de la relación que existe entre Shakespeare y Christopher Marlowe, un autor de la época, y una mujer, que es la mujer de Shakespeare. Así es que es una obra muy divertida, también es una obra complicada, pero al mismo tiempo divertida, pero al mismo tiempo para el público muy llamativa, porque la escenografía es divina, es de Jorge Ballina. Entonces es un gran texto, una gran dirección y está siendo un éxito. ¿El videoarte tiene espacio?
el videoarte, pero no con nosotros. Nosotros nos estamos dedicando al teatro. En algunos casos, muchos de nuestros directores usan video, ya pues es una fórmula bastante moderna para pues jugar con el teatro, ¿no? ¿Y La Paz? La Paz es una obra de Aristófanes, que trata sobre la paz, sobre un hombre que está buscando la paz y que tiene que ir a rescatarla porque se la robaron. Es de Aristófanes, que es un autor clásico griego, y es muy lindo ese proyecto porque es el carro de comedias. El carro de comedias es un teatro trashumante, es una camioneta que llega a cualquier lugar, se abre y se presenta la obra de teatro. Se presenta en facultades, en la universidad, se presenta en escuelas foráneas, se presenta incluso en plazas públicas, y nosotros presentamos la obra todos los sábados y domingos en el Centro Cultural Universitario, aparte de entre semana llevarla a muchos lugares. Es un proyecto muy lindo de teatro trashumante que pues ha tenido un gran éxito desde hace ya varios años. ¿Y por qué este formato? ¿Para acercar el teatro a la gente? Sí, exacto, para acercar el teatro a la gente, para hacer un tipo de teatro en plazas, que es un tipo de teatro callejero, no es teatro de calle, es teatro en la calle, digamos, que tiene una gran tradición en México y que de alguna manera nosotros desde hace ya varios años lo hemos rescatado y se ha construido este carromato que incluso llega a presentarse en estados de la República. Ha viajado a Chiapas, a Tamaulipas, por Veracruz, ha viajado por todos lados y tiene mucho éxito. ¿Tienen fechas próximas en otros estados de la República para la gente que nos ve en el interior? No sé, en realidad estamos cerrando algunos. Siempre viajamos a Chiapas, siempre viajamos a Veracruz, entonces ahí los iremos a visitar en cualquier momento. ¿Y qué retos se enfrenta una producción, una puesta en escena, cuando es llevada a la calle, ¿no? Con lluvia, con sol, con huracán, con sequía, etcétera? Pues ya lo contestas, la lluvia, los huracanes, incluso hasta la violencia. Fueron a Tamaulipas a un festival que resultó muy exitoso en Tamaulipas hace 6 meses, y bueno, pues se enfrentaron a un estado que está en ebullición, digamos, y sin embargo fue de un gran éxito y la gente lo recibió con los brazos abiertos, muy necesitada de estas cosas. Punto de fuga, al fin y al cabo. El problema más grave, pues, es tener que gritar, o sea, es un problema técnico. Los jóvenes actores, porque deben de ser jóvenes, porque es pesado, deben de tener una muy buena técnica de proyección vocal, porque, pues, el mayor problema es que hay fuga energética, dado lo abierto del teatro. ¿En dónde se presentaron en Tamaulipas? En distintas ciudades. Fue trashumante y fueron a distintos lugares. ¿Y a la gente acude a pesar de el clima de violencia que existe? Totalmente. Fue un éxito tremendo y fueron recibidos con los brazos abiertos. Sí. Bueno, es un hecho interesante, ¿no? Que de repente la gente creemos que está sumida en su hogar con el miedo y las amenazas, etcétera, y llega una propuesta de teatro, sobre todo universitario, en estos términos, y la gente acude a las calles a observar una propuesta hecha en México. Pues la gente necesita, y estamos muy necesitados de eso. No es nada más diversión, es reflexión, y el teatro creo yo que es de los mejores lugares para reflexionar. Así es que siempre será bienvenido. Dinos una dirección electrónica donde podamos seguir la cartelera de teatro universitario. www.teatro.unam.mx. Esa guárdenla en la memoria, escríbanla en su computadora. Por favor, envíenos todos sus comentarios, sugerencias, preguntas. Enrique Singer, y ya volvamos. Sazonarte, porque tenemos para ustedes unas recetas deliciosas. Vamos a hacer una ensalada bistró, también vamos a tener unos aros de calamar en salsa de ajonjolí y un tronco de chocolate que no se lo pueden perder, no se puede. Aquí en Sazonarte, donde la feliz familia empieza la cocina. Es delicioso. Todas las emociones. 12 Casas con Víctor Segarra. Y al decir esa oración, díganla con fe. Y cuando dicen el yo soy, se conectan a su fuerza ancestral de vida. Y créanme que eso es lo más importante. Lunes, miércoles y viernes, 17:30 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Bienvenido a la familia. No es maravilloso, no es precioso. Un humor de época. O sea que yo ahora soy el más feo. La Colonia. Tercera temporada. Lunes, martes, jueves y viernes, 19:30 horas.
Todas las emociones. TVC se siente. Llevaremos hasta ti la mejor transmisión. Que se ponga la bandera porque hay medalla de oro para México en más de 67 kilogramos en el taekwondo. Con toda la experiencia acumulada. ¡A primera! ¡Se acaba! ¡Corea, medalla de oro! Londres 2012. TVC Deportes. Daremos nuestra mejor marca. Una vez que empecemos será rápido. Cortemos el atún. Bien, este es el tamaño que quiero. Debes verlo desde su punto de vista, no el tuyo. Bien, a moverse. Genial, quiero gritarle algo. Al calor de la cocina. Domingo 11 horas. Él estaba en el lugar y hora incorrecta. Lo vio todo. Tú viste un asesinato. ¿Viste también al asesino? Y más le vale que no lo encuentren. Niño de testigo es problemático, lo sabes bien. Es ese. Oye, campeón, ahí está. ¡Que no se muevan! Solo mi hijo fue testigo. Estreno, viernes 15 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Tu amigo se está muriendo. ¿Qué hacemos? Carapullán, jueves, 22 horas. TVC se siente. Estás viendo Galería VIP. A todos los que se preguntan qué hacer con su tiempo libre, pueden acudir al teatro y la UNAM, por supuesto, tiene alguna propuesta. Enrique Singer, platícanos del Camino de la Vida. El Camino de la Vida es una obra que está basada en una película de Kurosawa, de Kadesh se llama, que se presenta en el Teatro Santa Catarina. Dirige Gilberto Guerrero, él hizo la adaptación y la dirección. El Teatro Santa Catarina es un espacio que tenemos fuera del Centro Cultural Universitario que está en Coyoacán, en la Plaza Santa Catarina. Es un espacio que tiene 50 años de vida, es muy longevo y con una gran tradición. Es un pequeño espacio para 60 espectadores, muy lindo. Y Gilberto hizo la adaptación de esta película para teatro y la llevó. Son muchos actores en un espacio tan pequeño y eso le da cierta espectacularidad. ¿Y cómo sustituyes la espectacularidad de Kurosawa en una pantalla a el traslado al teatro? Bueno, lo que sucede es que creo yo que las atmósferas son más potentes en el teatro. O sea, creo que en la naturaleza de los dos lenguajes, una ventaja que tendría el teatro sobre el cine, aunque el cine tiene otras ventajas sobre el teatro, pero una de las ventajas del teatro sobre el cine es que sus atmósferas son más potentes, más, pues están encarnadas, están ahí en vivo, ¿no? Entonces la gente aquí está viendo a estos personajes, que son personajes de los bajos fondos, lo está viendo en vivo, pero no nada más eso, sino siente la cercanía con ellos, están a esta distancia. Y esas atmósferas que son muy fuertes, pues se sienten en el Teatro Santa Catarina. Eso de alguna manera compensa pues la magia que tiene el cine, que nos transporta siempre a mundos fantásticos con un gran realismo. En el caso del teatro se sacrifica un poco el realismo por esta atmósfera tan potente. Y creo yo que es ahí donde pues puede ganar o puede ser distinto por lo menos. En el cine vemos 3D, 4D, ahora sentimos el movimiento, nos avientan agua, viento. ¿Cómo podríamos hacer un paralelismo en el teatro para novedades? Que viéramos algo así. ¿Hay una cuarta dimensión además de la obvia? Yo creo que efectivamente el 3D se nos da en el teatro. Ajá. Es algo ya bastante tradicional, ¿no? Ajá. El 3D no se necesita usar para empezar. Después de eso, creo que es muy distinto el teatro y el cine. O sea, creo que hay una diferencia que lo hace muy, muy distinto. Yo creo que el teatro está más cerca de la literatura que el cine. ¿Por qué? Porque el teatro lo que hace es que a través de la palabra vayan las imágenes hacia la imaginación del espectador.
En el teatro se usa la imaginación. Entonces, un personaje que dice con un palo y dice, bienvenidos, estamos en el castillo del rey, la gente se imagina el castillo del rey. En el cine uno tiene que ver el castillo del rey para creérselo. Sí, tiene claro. que ser. Así es que en el teatro la imaginación del espectador juega un papel protagonista. Eso es algo que los hace muy distintos y que va a ser muy difícil que algún día uno compita con el otro. En realidad no hay ningún tipo de competencia, sino son dos cosas muy distintas. El teatro está basado en la palabra, por lo tanto está basado en la poesía del dramaturgo. Entonces, ver a Shakespeare en el teatro le da un aliento muy distinto a verlo en el cine, porque pues en el cine la palabra un poco estorba. El cine está contado a partir de imágenes. Queremos ver cosas en el cine y en el teatro nos gusta oír textos buenos, ¿no? Entonces creo que esa es una diferencia muy grande. ¿Cuál será el parteaguas de tu dirección del teatro en la UNAM? ¿Cómo será recordada así? ¿Enrique Singer fue el qué? No sé, nunca lo he pensado en realidad. Y las pocas veces que me ha llegado a la cabeza la idea, casi la desecho inmediatamente. O sea, yo creo, en realidad no me interesa ser tan pensado en términos fue la época de Enrique Singer, porque yo creo que uno está ahí nada más como parte de un eslabón, de una cadena. Uno es un eslabón de una cadena. Se hicieron cosas antes, hay una tradición del teatro universitario muy fuerte, muy potente, y yo espero que siga habiendo teatro universitario en el futuro. Y lo que nosotros hacemos ahí nada más es ligar esa tradición con el futuro y ser un eslabón. Y yo creo que todas y cada una de las partes que conforman ese eslabón debe de ser tan importante como las que le anteceden, no la mía la más importante. Lo que estamos haciendo nosotros, que creo que eso de alguna manera sí es nuestro papel en el momento en el que estamos, es hacer del teatro universitario no nada más una experiencia hacia el público de fuera de la universidad, que eso ya es una tradición del teatro universitario. Sí. Cuando uno oye hablar del teatro universitario, el público normal ya sabe a lo que nos estamos refiriendo. Ahora estamos tratando de hacer del teatro universitario una experiencia hacia los universitarios, hacia adentro de la UNAM. Entonces tenemos muchos programas hacia prepas, hacia facultades, con estudiantes de la propia UNAM. Eso es un tipo de proyecto que el público de fuera no lo conoce y no lo tiene por qué conocer tampoco, pero es tan importante como la extensión universitaria hacia la sociedad. No sé si me explico. Y eso sí es algo de lo cual nosotros hemos venido haciendo, que es nuevo, digamos. ¿Y cómo van a descentralizar al público? O sea, necesariamente a veces tenemos que ir a la UNAM, alguna de las facultades, o venir incluso a la ciudad, ¿no? Bueno, lo primero es sacar el teatro universitario, no nada más sacarlo, expandirlo, yo diría, más que sacarlo, es la palabra, expandirlo hacia, primero, las otras sedes dentro de la propia UNAM. Es decir, descentralizarlo, como dices, pero de la propia UNAM. Entonces, visitar preparatorias, visitar FES, visitar facultades. Eso es algo importante. Y después, en las sedes foráneas. Porque la universidad tiene muchas sedes en la República, no es nada más en la Ciudad de México. Sí. Vamos paso a paso. Entonces, ya estamos trabajando en distintas facultades y en prepas, pero lo que es muy importante es, digamos, ayudar o propiciar que los propios estudiantes hagan teatro. Y eso genera, no nada más... hagan teatro, pero no solamente en la actuación. Sí, exacto, que hagan teatro... Dirijan, escriban, produzcan. Ajá. Y en sus facultades tengan sus propios clubes de teatro. O sea, yo creo que un arquitecto que sepa de teatro va a ser un mejor arquitecto que un arquitecto que no sepa de teatro. O sea, yo parto de esa base, que la cultura nos hace mejores personas. Y entonces ese trabajo hacia adentro de la comunidad universitaria, pues para nosotros es muy importante. Y eso es novedoso dentro de las actividades de Teatro UNAM. ¿Hay una especie de cacicazgo al interior de la UNAM sobre los intelectuales o el teatro clásico que debe de existir porque es la UNAM? No, yo creo que una de las características de la universidad, y no me estoy refiriendo exclusivamente a la UNAM, sino a cualquier universidad, una de sus características es la libertad de cátedra y la pluralidad de las formas. Nosotros no podemos hablar de una universidad si no representa lo que su propio nombre lo dice, es universal. En el teatro de la universidad
tiene cabida tanto el teatro clásico, acabamos de hacer La Tempestad de Shakespeare o Otelo de Shakespeare, como el teatro contemporáneo, de dramaturgia contemporánea, como es las relaciones sexuales de Shakespeare y Marlowe, que es una autora contemporánea mexicana, o el teatro experimental, como es Electores 2012. Lo que nos da legitimidad como teatro universitario es esa pluralidad de formas. Sin esa pluralidad de formas no podemos hablar de una universidad. Y para nosotros eso es un tesoro que tenemos que cuidar. Hay una nueva corriente de teatro para los que no estamos empapados. ¿Alguna novedad respecto a la actuación o a la técnica para montar una escenografía? ¿Hay algo nuevo? Es muy buena tu pregunta, muy interesante, porque efectivamente hay una generación de creadores nuevos de 30 años para abajo, digamos, que ya es una nueva generación que apareció de unos 5 años para acá, que vienen proponiendo un tipo de actuación distinta en espectáculos teatrales distintos. ¿En qué reside? Normalmente la actuación que nosotros hemos hecho, mi generación hacia atrás, es decir, la gente que tiene ahorita 50 años, etcétera, nos hemos interesado por un tipo de actuación realista en donde el público esté viendo a un personaje que existe y yo le creo a ese actor. Estos jóvenes que tienen propuestas teatrales distintas están partiendo del hecho de que el actor no esconde su personalidad y ya no importa que se engañe al público si es ese personaje o no es ese personaje, es el actor contando una historia. Es una especie de representación más alejada. Es muy interesante lo que están haciendo y yo lo definiría como un regreso al origen. Por ejemplo, ¿en qué hora lo podríamos ver? ¿Alguna que esté en cartelera? Acaba de pasar una obra que se llamó, es una obra que fue ganadora de nuestro Festival de Teatro Universitario, de un autor, Villarreal, Alberto Villarreal. Ensayo de bajo escenografía lunar se llamaba, que ya son unos nombres muy distintos, ¿no? En donde era una historia que no es una historia, sino son actores contando distintas historias que tienen que ver con sus historias personales. Acaba de pasar, ahorita no está en cartelera, pero la tenemos en repertorio. Bueno, vienen los estrenos, ¿algo de Chekhov? Exacto, es lo que va a pasar el próximo semestre. Le vamos a dedicar nuestra programación al teatro de finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo con 2 autores canónicos de la dramaturgia. Anton Chekhov, vamos a presentar El Tío Vania, una obra muy importante, muy famosa, y vamos a presentar El Sueño, de August Strindberg, que son los 2 autores del siglo XIX. Alrededor de ellos va a haber actividades que tienen que ver con Chekhov. Hay tanto dramaturgia contemporánea universal sobre Chekhov como dramaturgia mexicana contemporánea a partir de cuentos de Chekhov. Todo eso va a conformar nuestra programación del próximo semestre. Vamos a la sección de los 7 pecados. Yo te voy a decir cada uno de los pecados y tú me dices lo que se te ocurra. Si lo tengo o no lo tengo. Sí. Lo que lo puedas relacionar y digas, esto es mi lujuria. Lujuria, pues bueno, pienso en exceso, en cualquier cosa en exceso, pero pues en caer en cualquier tentación, ¿no? Creo que tiene que ver para mí con las tentaciones y caer en esa tentación y acabaremos siempre en el sexo, por supuesto. Avaricia. Avaricia, guardar y que sea para mí todo lo que llegue y atesorar. Envidia. Creo que es el más doloroso de los pecados capitales. Y es el que menos yo quisiera tener. Es el único pecado capital hasta donde yo creo que no tiene ningún tipo de recompensa de placer, ¿sabes? Entonces preferiría omitirlo de mi mapa de pecados capitales. Ira. Es uno de los más ricos y sacarlo de repente me parece bueno, pero aunque hay que evitarlo, pero es uno de los más ricos y por lo tanto de los más peligrosos. Gula. Pues también delicioso, ¿no? Pereza. Se me da. Soberbia. ¿Qué te parece si te digo que creo que es un pecado capital que los mexicanos deberíamos tener? Muy interesante. Muchísimas gracias, Enrique. Vámonos al teatro, a la UNAM. Es una oferta siempre interesante, muy cultural. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Pase a la muy bien.